El señor Rubén viene hablando acá de la verdad, de todo esto que está pasando entre Trump, Ucrania, OTAN, todo. ¿Qué está pasando en realidad? Quiero ver si podemos entender algo juntamente con ustedes. Queridos amigos, este vídeo creo que va a ser clave porque lo que quiero ofrecerles con él es una visión fundamental de los elementos en política internacional, geopolítica, que condicionan de manera total y absolutamente decisiva día a día de los ciudadanos. La compra que ustedes hacen, lo que cuesta, lo que ustedes cobran, el salario, la deuda, la capacidad de endeudamiento, los créditos que les dan, que no les dan, la capacidad de ahorro, poder acceder a una vivienda, todo eso, su día a día, su medio de vida, depende de lo que van a ver en este vídeo. Por eso creo que es importante. ¿Mira? Y para poder entenderlo, lo más difícil siempre es coger perspectiva de los prejuicios, coger perspectiva de las ideologías, para poder ver en clave general, como vería un científico o un historiador, lo que actúa en los juegos de poder, que son los intereses. Por eso creo que va a ser un vídeo importante. Para ello voy a intentar reducir todo lo posible los temas a lo que sería lo general, en vez de entrar en particularidades y en elementos sobre los cuales nos perdemos habitualmente, para que podamos ver realmente qué es lo que está pasando. Y los que hemos estudiado política e historia vemos claramente que estamos ante un cambio de ciclo. Pero un cambio de ciclo, ¿por qué? ¿Y a qué? ¿Y de qué? Esas serían las grandes preguntas. Las grandes preguntas que los medios de comunicación no interesa que contesten porque nos mantienen perdidos viendo, como dice el dicho, los árboles, que nos impiden ver el bosque. Nos impiden ver el bosque porque nos mantienen entretenidos en Zelensky Bar, se discute con Trump, viene aquí, se reúne con los europeos le apoyan, luego Zelensky dice que sí, luego que no, luego los chinos, luego esto. Nos tienen mareados, nos tienen completamente en una vorágine de información contradictoria, mientras meten además un discurso de buenos, malos, estos, los otros, que impiden al ciudadano entender realmente qué es lo que está pasando. Yo voy a intentar ofrecerles, con acierto o desacierto, una visión general para que entendamos todos qué es lo que está pasando. Miren. No sé si va a hablar de esto, pero yo de forma general veo que el cambio, el gran cambio que está ocurriendo es Estados Unidos dejando de ser la única potencia, la gran potencia mundial que quedó siendo a partir del fin de la Unión Soviética en 91 y ahora teniendo disputas, teniendo tensiones para ver quién va a controlar, quién va a ser más poderoso del mundo y entendiendo que esa es la nueva realidad, que hay otras potencias y que puede ser que cada uno tiene que quedar con su zona, su región de influencia, pero está se arreglando esto todavía, entonces el conflicto, la tensión está en Estados Unidos a aceptar estas nuevas potencias mundiales como China y el resurgimiento de Rusia, algo así. Pero no sé si va a hablar de eso, vamos a ver qué dice todo acá. Lo que está pasando es esto. Esto es la OTAN. La OTAN, que durante el siglo XX ha jugado un papel fundamental frente a la URSS, pero que una vez cae la URSS, en el año 90, se convierte en la estructura política hegemónica del control político a nivel mundial. Es decir, el mundo está en manos de quien domina la OTAN. Y quien domina la OTAN, como bien pueden ustedes ver, es Estados Unidos. Estados Unidos, por eso, ha gastado hasta ahora 860.000, 900.000 millones de dólares en defensa. Porque Bastante, eso es ¿eh? lo que le ha posibilitado mantener una hegemonía mundial basada en el control militar de la fuerza, como es un clásico de la política. El que tiene la capacidad, en último término, para obligar a otro mediante la fuerza, es el que muchas veces no hace falta que utilice la fuerza, sino que simplemente con enseñar esa capacidad, pues el otro ya se aviene. Este ha sido el juego fundamental que, propiciado por los dos grandes bloques después de la Segunda Guerra Mundial, hemos vivido durante todo el siglo XX. Cuando se desmantela, fracasa, cae la Unión Soviética, Estados Unidos se queda como el rey del mambo, como el líder indiscutible del mundo. Y sus vasallos, sus acólitos, los que están dentro de ese club completa y absolutamente alineados con los intereses del que dirige el ganador, el que ha prevalecido, en las propias palabras de George Bush, ellos no tienen nada que decir refiriéndose a Rusia, nosotros prevalecemos, pues los comparsas, los que están alrededor, se han beneficiado durante muchísimo tiempo de todo esto. Porque lógicamente Estados Unidos ha cubierto su gasto en defensa, que históricamente es algo fundamental, incluso en Roma, pues el gasto de las legiones, el gasto para mantener el imperio, era una preocupación constante y fundamental. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado, damas y caballeros, esto. Como bien ven ustedes, en azul, en el año 2000, es decir, del año 99 al año 2000, Estados Unidos, con este paradigma, extiende su dominio respecto al comercio, las exportaciones, a nivel mundial, pero basado en una hegemonía. Y allí donde había problema, golpe de Estado, revolución, insurrección, etcétera, etcétera. Eso lo hemos visto y ha sido así. Pero, damas y caballeros, desde el año 2000 hasta el año 2020 y la actualidad, resulta que ha aparecido un nuevo agente geopolítico que, mientras Estados Unidos ha mantenido esto, con otro paradigma completamente diferente, ha conseguido desbancar en el comercio y en el dominio mundial a nivel comercial a Estados Unidos, que ha sido China.
que es lo que está representado en amarillo. China vino Eso con es lo que está todo, pasando ¿no? y lo que ha pasado. Y lo ha hecho, queridos seguidores, fíjense, Mira. mientras ha estado gastando 290.000 o 200.000, al principio mucho menos, en defensa. Es decir, que mientras Estados Unidos ha estado manteniendo un paradigma basado en el control, en la extensión armamentística, en el dominio mediante la organización de la OTAN a nivel internacional, China, sin hacer mucho menos ni la mitad del gasto que Estados Unidos, ha conseguido... Vamos a ver acá cuánto gasta China. China, sin hacer... China, bueno, acá está Estados Unidos, 800 mil, no, 800 millones, creo que eso, ¿no? No, 800.000 millones y China 293.000 millones. Casi la tercera parte. Mucho menos ni la mitad del gasto que Estados Unidos ha conseguido mediante otro paradigma, que es el que algunos llaman la ruta de la seda, etcétera, etcétera, ponerse rueda con rueda cuando no desbancar a Estados Unidos respecto al comercio mundial. Esto es todo lo que está pasando. Por eso Estados Unidos, defendiendo sus intereses y viendo cómo iba perdiendo esa posición prevalente frente a China, ha estado propiciando, sobre todo en la época de Obama, revolución del tulipán, la revolución del terciopelo, la revolución del Maidán, y provocando aquello que consideraba que era necesario para defender sus intereses, particularmente en el área de Europa, y mantenerse como un proveedor energético de Europa, el Nord Stream destruido, etcétera, etcétera, todo eso. Pero todo eso, hasta ahora, ha seguido basándose en esto, en que Estados Unidos siga gastando más de 800.000 millones, 900.000 millones en una estructura de dominio militar y de dominio de la fuerza. Y Donald Trump ha entendido perfectamente que no se trata de esto. Que lo que han hecho los chinos no es invertir una gran cantidad de sus recursos en defensa para conquistar comercialmente el mundo, sino que lo han hecho mediante la fabricación, mantener una moneda con un valor bajo, las exportaciones y sobre todo con los recursos naturales de otros países a cambio de la construcción de infraestructuras. Esto es la llamada ruta de la seda, sobre todo en África, en Somalia es un claro ejemplo del puerto que han hecho, etcétera, etcétera. Y Donald Trump, por lo tanto, entiende que tiene que copiar y que puede hacerlo mejor que los chinos para poder mantener la hegemonía de Estados Unidos. Y lo primero que quiere hacer es reducir este gran quesito que vemos aquí, donde Estados Unidos está gastándose una auténtica barbaridad, donde quienes están viéndose beneficiados en primer término son los europeos, porque no están pagando la defensa. Y ha anunciado que quiere reducir al 50%, en vez de 800.000, o sea, 400.000, como hace China, sigue siendo el mayor, el que más gasta en defensa del mundo, pero todo ese dinero que hasta ahora ha gastado para mantener hegemónicamente el control en el mundo mediante la fuerza, gastarlo en otra cosa, que es lo mismo que está haciendo China, gastarlo en fábricas, gastarlo en tecnología, está forzando a los bancos centrales a que vendan dólar a cambio de comprar oro, por eso el dólar va a cambio de los 3.000 dólares, y esto es lo que estamos viendo. ¿Cuáles son los grandes perdedores de esta partida? Pues aquellos que no están pensando en ningún momento en defender sus intereses en clave del siglo XXI, porque Donald Trump entiende que los que tienen que pagar esta reconversión de Estados Unidos son los que durante años se han beneficiado de este paradigma. ¿Quiénes? Los segundones, los acólitos, los que vemos aquí que comparten esta estructura con Estados Unidos, que son los que ahora tienen que poner 800.000 millones para la estructura de la OTAN, que sigue sirviendo los intereses de Estados Unidos, y van a seguir manteniendo esas 5 grandes armamentísticas en Estados Unidos, que son importantísimas para el PIB de Estados Unidos, mientras Estados Unidos reduce su gasto, atrae a las empresas europeas que se localizan allí, producen allí, y encima nosotros tenemos que comprarle los productos a Estados Unidos, cuando no directamente aliarse con Rusia para proveernos de gas y de petróleo y hacerlo comercialmente como un distribuidor mundial. Ese es el plan de... Mientras Europa paga la otra parte de OTAN. Interesante, ¿no? Donald Trump, damas y caballeros, que no es ni bueno ni malo, es simplemente un cambio al ver que le están comiendo la tostada por otro lado, porque Estados Unidos se ha mantenido en algo que ya no es lo que ahora mismo garantiza su hegemonía, que es el gasto militar como número uno y el que mantiene una potencia, digamos, militar y de dominio mundial. ¿Quiénes no están para nada aquí en su misma condición que han ido siguiendo de gregarios, de arrastrados, total y absolutamente alejados de los intereses de sus ciudadanos? Los europeos. Los europeos están de acuerdo con asumir la mitad de lo que aquí está en azul, con tal de que Estados Unidos siga siendo su socio preferente, siga al lado de ellos, y las naciones europeas son las que van a pagar el pato de todo esto. Somos nosotros los que nos vamos a endeudar. La inflación se va a disparar. Vamos a asumir un coste en unas empresas que están en Estados Unidos, vamos a permitir que nuestra producción se vaya a Estados Unidos y encima le vamos a comprar preferentemente y preponderantemente a Estados Unidos. Es decir, nosotros nos vamos a suicidar para que Estados Unidos pueda mantenerse frente a China. Eso es lo que está pasando, damas y caballeros. Este es el mapa conceptual general de lo que está pasando. Lo quería hacer resumidamente en un vídeo para que todo el mundo lo pueda entender. Esto es en datos, en aspectos objetivos. La gran pregunta que debemos hacernos algunos aquí de todo esto es: ¿vamos a permitir esto los europeos? ¿Es esto lo que queremos? ¿Queremos realmente ser desangrados, que nos saquen todo el jugo hasta que no quede en nosotros más que la cáscara, con tal de que Estados Unidos mantenga su posición de fuerza en clave geopolítica? Bueno, el tiempo lo dirá. Algunos no estamos de acuerdo.
Algunos queremos ofrecer una alternativa en la cual los europeos tengamos nuestra propia voz, nos desliguemos totalmente de todo eso. Y para ello, lo primero que deberíamos hacer sería plantear que esta estructura ya no corresponde con la realidad actual. Esto ha sido durante un tiempo muy bueno, pero ya ahora mismo está siendo perjudicial para los europeos. Y perjudicial también, porque ahora ya no es que el fuerte nos defiende, no. Ahora es que nosotros tenemos que mantener al fuerte mientras el fuerte se defiende a sí mismo de una nueva amenaza. Damas y caballeros, en términos de intereses, ahora mismo los europeos tenemos que buscar otro camino. Qué lío que está metido Europa, ¿no? Mira, la verdad me encantó esa forma de poner las cosas como puso el señor acá, Rubén Gisbert. Sí, de otra forma, no había llegado a pensar nada tan cerca de eso. Hay un cambio, bueno, de la hegemonía, de la hegemonía mundial, todo eso de los Estados Unidos, pero qué cosa, entonces quiere competir y, bueno, combatir a China, pero en el ámbito económico y por eso tiene que reducir sus gastos con la defensa y quiere que Europa pague, pero Europa está en un lío, tiene ese problema, tiene el problema de que las cosas están más caras, tiene problemas de productividad, tiene problemas de migración. Europa es muy... a mí me parece que el problema de migración de Europa es bien más grande que el problema de Estados Unidos, hasta porque tiene esa cuestión de que en poco tiempo quizás Europa sea mayoría musulmán. ¿Qué cosa, señores? Vamos a ver qué dice acá al final. Si no están suscritos al canal, pues les digo que se Bueno, suscriban, compartan. suscripción del canal, puedes suscribir en el canal de él, voy a dejar el video en la descripción, el mío también. Hacete miembro del canal para ver los videos por adelantado y vamos a ver acá qué dice la gente. Perfecto resumen en 10 minutos de los últimos 40 años. Qué bueno. Qué pena, la gente del Donbass lo vimos ya desde 20 años. Rusia en 2007 hablaba de esto, pero nadie quiso oír cómo se le puede dar a Ucrania 60.000 millones de armamentos y a la vez comprarle a la Rusia por el valor de más de 250.000 millones en gas y hidrocarburos, de locos. Mira el otro acá, estoy con Trump que se fastidie la Unión Europea, porque ya, mira, está pasando exactamente lo que desde hace tiempo viene diciendo Rubén. Qué peligroso es dejarse llevar por los medios controlados por los políticos en turno. Gracias por tan excelentes videos. Bueno, los españoles ya están desagradados desde hace años con ese sistema que lo único que hace es dejarles los bolsillos vacíos el sector trabajador y el sector verdaderamente levanta la nación. Bueno, gracias y conciso, muy conciso, la verdad. Para ello, lo primero necesitamos dirigentes que velen por nuestros intereses y que tengan voluntad de hierro, no de patrias como lo que tenemos ahora y una sociedad también concienciada. Muy bien, muy bien. ¿Qué les pareció la explicación acá? A mí me pareció bastante buena, me encantó, la verdad. Resume prácticamente todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? ¿Qué hacer delante de todo eso? ¿Qué pueden hacer los europeos? Porque están metidos en un lío y de los bien grandes, bien grandes. Bueno, soy Santiago Arzuca, desde sur de Brasil.